Buenos días a todas y a todos, muchas gracias por venir hoy y además lloviendo a todos ustedes, y muchas gracias a sus respectivos medios de comunicación por la atención que nos prestan siempre. Hoy de nuevo un encuentro con ustedes, en primer lugar para recordar que ayer fue el Día Mundial de la Diabetes. Queremos hacer una mención a este homenaje que se rinde por designios de la OMS, lo cual nos parece muy apropiado, a todas aquellas personas en el mundo que padecen este trastorno, que son muchas, se calcula en torno a unos 500 millones de personas los que padecen diabetes mellitus, de los cuales un 10% aproximadamente de ellos son niños y jóvenes que padecen lo que se llama la diabetes mellitus tipo 1, que es para que todos me entiendan, la que depende directamente de tratamiento insulínico. Aprovecho la ocasión para recordar que los países que tenemos un sistema sanitario público, tenemos un acceso, gracias a los impuestos de todos, un acceso a la insulina a unos precios casi simbólicos, en tanto que la mayoría de los sitios, de los países donde la sanidad es privada, la insulina es tremendamente cara para estos pacientes. Y digo tremendamente cara hasta el punto de que en algunos de ellos se llevan las economías familiares. Mucha gente no valora adecuadamente o totalmente la ventaja que tiene un sistema público, que si es verdad que lo pagamos todo, insisto, con nuestros impuestos, también es verdad que cuando lo necesitamos por una enfermedad costosa, pues no tenemos las dificultades que tienen en otros lugares. Creo que esto es importante resaltarlo. Dicho esto, queremos también, a propósito de la defensa de la sanidad pública, leerle un escrito o informarles de un escrito que hemos dirigido recientemente, en concreto lo mandamos por correo certificado el día 7, el lunes de la semana pasada, a la nueva señora consejera de Salud y Consumo, que es como ahora se llama esta consejería, con motivo de haberse hecho cargo hace pocos meses, a finales de julio, de esta responsabilidad. El escrito dice lo siguiente: Señora doña Catalina García Carrasco, consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. De nuevo nos dirigimos a usted en representación de la Plataforma Ciudadana por el Nuevo Hospital de la Serranía de Ronda y por una sanidad pública y de calidad, para en primer lugar felicitarla por su nombramiento y desearle lo mejor al frente de esta importante responsabilidad. Asimismo, y una vez transcurrido un tiempo prudencial desde que ocupó su nuevo cargo, queremos exponerle lo más brevemente posible algunos de los numerosos problemas sanitarios que a nuestro entender afectan a la ciudadanía y a los profesionales de la comarca de la Serranía de Ronda, tanto en su parte gaditana como malagueña. Para empezar, la atención primaria sigue adoleciendo de un déficit importante de sanitarios, sobre todo de médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria, así como de una excesiva variabilidad de estos profesionales en cada puesto de trabajo, lo que genera desconcierto en los pacientes e incluso desafección y desconfianza. Todo ello es especialmente acusado en los pequeños núcleos rurales de la serranía. A este respecto, quiero decir que si bien es cierto que hay distintas causas que motivan los déficits de especialistas en general y de especialistas en atención primaria, como son los médicos de medicina familiar y comunitaria, que no olvidemos que también hacen un MIR y son especialistas, también es verdad que muchos de ellos se marchan, como dijo el mismo señor Moreno Bonilla en una entrevista en Canal Sur en diciembre pasado, se marchan porque en otras comunidades los pagan mejor. Esas son palabras del señor Moreno Bonilla. Por tanto, parece que hecho el diagnóstico, la solución es sencilla: pagar un poco más a los que tenemos aquí para que se queden. Quiero decir con esto que es muy importante que la medicina primaria, que es el eje básico de la sanidad, y esto no son palabras huecas como tantas veces se repiten, sino que es una realidad, tiene que dotarse no solamente cubriéndose todos los puestos, sino también dotarse de profesionales bien preparados, a ser posible consumir de medicina familiar y comunitaria, y esto se consigue con buenos contratos. En este sentido, siguiendo con la atención primaria, tenemos que decir también
que por su parte los profesionales de enfermería piden que se les dote de espacios adecuados, de tiempo suficiente y de protocolos consensuados y homologados para poder desarrollar con garantía la consulta de acogida, ya que han de tomar decisiones que a veces conllevan mucha responsabilidad. Esto seguimos leyendo el escrito que le hemos dirigido a la señora consejera. Y ello sin olvidar todas las demás tareas que tienen encomendadas, tales como la recuperación progresiva de todos los programas de prevención y seguimiento de patologías crónicas previos a la pandemia, que como saben ustedes se abandonaron, como puede ser el seguimiento de la diabetes, volvemos a ella, el seguimiento de la hipertensión arterial, seguimiento y prevención de la obesidad, etcétera, etcétera, a los que hay que sumar las sucesivas campañas de vacunaciones en que el personal de enfermería se ha visto especialmente implicado. Por tanto, concluimos con que la sanidad en su vertiente de la atención privada, la sanidad pública en su vertiente de atención primaria, precisa de mucha más inversión. Sigue sin resolverse el problema de dotar a los 2 equipos de urgencia y emergencia de atención primaria de que dispone la ciudad de Ronda de unas instalaciones adecuadas. El proyectado traslado desde su ubicación actual en el Centro de Salud Ronda Norte al más espacioso Centro de Salud de Ronda Sur se topó con el informe negativo emitido por los técnicos municipales, recuerdan ustedes que salió en marzo de este año, de la Delegación de Tráfico, en relación a los previsibles problemas que causaría el nuevo emplazamiento. Creemos, no obstante, que urge buscarle una nueva ubicación a estos equipos de urgencia y emergencia, más espaciosa y mejor dotada que la actual para el cometido que tienen encomendado, por lo que seguramente se necesitará dotar a estos equipos de un nuevo edificio propio, independiente de los centros de salud antes mencionados. Así lo han hecho, por ejemplo, en Antequera. Si tenemos un centro de salud Ronda Norte que está algo mejor ubicado, si no ideal, pero algo mejor que el Ronda Sur, y este centro de salud Ronda Norte no tiene capacidad para acoger adecuadamente a estos equipos, ni tampoco muchas posibilidades de ampliación, se pensó en el Ronda Sur. Pero si el Ronda Sur tiene una ubicación que a todas luces parece impropia, pues lo suyo será hacer un centro nuevo independiente de los 2 centros de salud. Así como digo, lo ha hecho Antequera con buenos resultados. A esto hay que añadir que aún está pendiente la reposición del tercer equipo que fue suprimido en 2008. Saben ustedes que teníamos 3 equipos de atención primaria de la urgencia y emergencia y que un tercero se suprimió, y a raíz de esto muchas veces cuando los pacientes llegan al centro de salud, los 2 equipos actuales han salido y tienen los pacientes que esperar allí. Y que sigue siendo muy necesario dotar a la comarca de la Serranía de Ronda, dadas las peculiaridades de la misma y su lejanía en tiempo real de sus hospitales de referencia, de una base permanente del 061 dotada de helipuerto que permita el vuelo de los helicópteros de día y de noche. También tenemos que hacer referencia a los técnicos de los transportes sanitarios, para que todo el mundo nos entienda, a los trabajadores de las ambulancias. Como saben ustedes, estos señores dependen o están contratados por una empresa privada que a su vez está subcontratada por el Servicio Andaluz de Salud. Pues bien, ellos piden mejoras laborales, mejora en sus condiciones laborales y mejora en las condiciones técnicas de los vehículos y del material sanitario que estos llevan. Todo ello a esto le suman también que piden una formación continuada, remunerada, y que se le equipare a los trabajadores de la misma categoría del Servicio Andaluz de Salud. Nosotros desde nuestra plataforma creemos que lo ideal sería que estos servicios de ambulancia terminen integrándose en el Servicio Andaluz de Salud, como así se ha hecho en comunidades tales como Cantabria o La Rioja, donde, según nos han informado, no solamente han mejorado las condiciones de los trabajadores, de los vehículos y del material sanitario que estos vehículos portan, sino también a un coste, al parecer, menor.
Tampoco la atención especializada, seguimos leyendo el escrito a la señora consejera, que se dispensa en el nuevo hospital comarcal de la Serranía de Ronda y que acoge a pacientes de toda la comarca. No olvidemos que al hospital no solo derivan pacientes del área de la Serranía, del área de gestión sanitaria de la Serranía de Málaga, que es como se llama a la parte malagueña, sino también del área sanitaria de la Sierra Norte de Cádiz. Sabemos que todos estos pacientes también derivan en su mayoría aquí, al hospital de Ronda. Pues bien, el servicio de pediatría, y esto es sangrante, que llegó en ocasiones a contar hasta con 7 facultativos y que ha venido desarrollando ininterrumpidamente durante 30 años, desde el año 93 hasta ahora, una consulta externa de pediatría que atendía a lo largo de la semana las subespecialidades de neurología, endocrinología, nefrología, neumología y alergia y neonatología pediátricas. Pues bien, como digo, esta consulta, que ha sido siempre muy querida y valorada por la ciudadanía por su alto nivel de calidad y por evitar anualmente centenares de traslados al hospital de referencia en Málaga, ahorrando así muchos trastornos y gastos económicos a las familias de los pacientes pediátricos, pues desde hace ya varios meses, desde el 1 de junio, está cerrada, porque solo ha contado a lo largo de este verano con 3 o 4 facultativos según día. Teniendo en cuenta los salientes de guardia y tal, esto era incompatible con poder tener además una persona diaria en consulta, lo que obligó a cerrar la citada consulta, como digo, en junio pasado, y aún no ha podido ser reabierta. A este respecto quiero decir, como dato positivo, que la semana pasada se incorporaron 2 doctoras nuevas al servicio de pediatría, lo cual nos congratula mucho, pero lo que sí pedimos es que a estas nuevas personas que se han incorporado se le hagan contratos duraderos, contratos estables, contratos en condiciones, porque es la única forma de fidelizar a las personas que vienen a nuestra serranía, tanto favoreciéndoles en su contratación como en su currículum, y de esta manera evitar que esta situación se repita. Por tanto, creemos que es prioritario revertir esta situación, es decir, que cuanto antes se abra esta consulta de pediatría y evitar que un nuevo cierre se repita. Ya digo, en 30 años esto no había ocurrido. Recientemente se han hecho públicas también, eso fue hace un par de semanas, las quejas de los padres y madres ante las aglomeraciones que se producen en la sala de espera de pediatría de atención primaria en el Centro de Salud de Ronda Sur. Esto lo sacaron ustedes, los medios de comunicación. Lo que puede tener, entendemos nosotros, bastante que ver, entre otras causas, como pueda ser el que no haya un espacio de espera todo lo adecuado que fuera necesario, pero también tiene que ver seguramente con el cierre de la consulta de pediatría del hospital, que haya hecho que aumente la afluencia a la pediatría de atención primaria. También se ven afectados por la escasez de especialistas y por largas listas de espera, lo que suele ser consecuencia de lo anterior, otros muchos servicios y secciones hospitalarios, tales como urología, oftalmología, gastroenterología, tanto referente a citas para consulta como para endoscopia, cardiología, neumología, en este caso tanto también para consulta como para pruebas funcionales respiratorias, dermatología, traumatología, anestesia, radiodiagnóstico, donde por cierto se necesita un segundo equipo de TAC. Ustedes recuerdan, este verano tuvimos 2 percances con las averías del TAC, al igual que lo hay en otros comarcales. Volvemos a poner el ejemplo de Antequera, tiene 2 equipos de TAC, etcétera. Todo esto, cuando me oigan las personas que nos oyen y nos ven a través de ustedes, se sentirán identificados con estas listas de espera prolongadas en estas especialidades que he citado. Excepcionalmente, sí queremos decir que en el caso de las pruebas funcionales respiratorias, el problema no es tanto, en este caso, la falta de profesionales para realizarla, como el no disponer de un segundo espacio físico para ello, que podría conseguirse o bien dentro del hospital, abriendo la misma consulta, el mismo espacio que hay para las pruebas funcionales, abriéndolo también por la tarde, o bien fuera del hospital, por ejemplo en Ronda Sur. Tampoco se ha creado aún la tan necesaria y demandada segunda plaza para la especialidad de oncología,
ni se ha cubierto la plaza de facultativo o facultativa de la unidad de cuidados paliativos, que solo cuenta actualmente con una enfermera. Lo de cuidados paliativos es de traca. Una unidad que es tan necesaria, que tienen que ir por los pueblos con un cochecillo, que van de pueblo en pueblo de la serranía, consolando y ayudando a todas las personas que en la fase última de su vida necesitan alguna atención sanitaria, aunque sea en su propio domicilio y a falta de lo que tanto necesitamos, que es un centro hospitalario sociosanitario. Pues bien, este equipo, que hace una labor extraordinaria, actualmente no cuenta ni siquiera con un médico o médica que ayude a esta enfermera en una labor tan importante. Aunque somos conscientes de que la escasez de especialistas, incluidos los de medicina familiar y comunitaria, obedece en general a múltiples causas, también es verdad que en una comarca tan aislada y mal comunicada como la nuestra, le decimos a la consejera, fidelizar a largo o medio plazo a determinados profesionales sanitarios es mucho más difícil que en otras zonas de Andalucía. Por eso creemos que es prioritario que la comarca de la Serranía de Ronda sea considerada en su conjunto, tanto la parte malagueña como la gaditana, insisto en esto, como una zona de difícil cobertura. Esa es una figura que ya existe, las zonas de difícil cobertura. Y que esta catalogación cubra a todos los profesionales sanitarios, es decir, a todos los estamentos, no solamente a médicos, tanto en la atención primaria como en la hospitalaria y en todas sus especialidades, no solo en algunas. Actualmente solo cubren un par de especialidades, como es anestesia, por ejemplo, pero esto debería cubrir a todas. Y además, esta catalogación, ahora mismo la única ventaja que le da a los profesionales que están cubiertos por este programa de zonas de difícil cobertura es una ventaja curricular. Nosotros pedimos que tengan incentivos curriculares, pero también económicos, los sanitarios que vengan a esta comarca, insisto, tanto a la parte de Cádiz como a la parte de Málaga de la comarca. Solo así conseguiremos evitar el deterioro progresivo de nuestra sanidad pública. En cuanto al colectivo de enfermería hospitalaria, también acusa este déficit de personal y se ve obligado con frecuencia a tener que atender a un número de pacientes encamados muy superior a la proporción recomendada por la OMS de 8 por cada enfermera, de 8 pacientes por cada enfermera. Es curioso que cuando se habla en la sanidad de Madrid de que la OMS recomienda las tabletas, la telemedicina, no citan que la OMS lo que recomienda también es un número adecuado de sanitarios en relación al número de habitantes y de pacientes de una comunidad. Pero bueno, volviendo a esto, nos parece un disparate, ya queremos hacer una alusión a eso, al tema de la telemedicina en estas condiciones. La telemedicina efectivamente es una ayuda muy importante para hacer consultas entre distintas especialidades, etcétera, pero especialidades que están cubiertas o urgencias que están cubiertas, pero no para suplir a los profesionales. Nunca una pantalla va a suplir a un profesional. Bien. Mención aparte merece en nuestra comarca la unidad de salud mental, a caballo entre la atención primaria y la hospitalaria, que tiene una amplia demanda que no siempre puede ser atendida con la premura y con la perdurabilidad deseable. Sabemos que muchas personas que tienen problemas psicológicos, aunque sean de forma transitoria, adolescentes, etcétera, necesitan que se les atienda rápidamente para evitar pues desde suicidios hasta situaciones muy comprometidas. Pero que luego estas personas muchas veces necesitan un seguimiento que no siempre es corto, es decir, que muchas veces se prolonga en el tiempo y para eso se necesitan más profesionales. En ese sentido necesitamos más psicólogos, más psiquiatras y más enfermeras especializadas. Tampoco contamos aún con una unidad de hospitalización de agudos de salud mental, como sí disponen otros hospitales comarcales y que tan necesaria es para soslayar traslados evitables. Esto hay comarcales como el de Úbeda, como el de Osuna, etcétera, que tienen esta unidad de agudos de salud mental. También nos preocupa que aún no se haya realizado el proyectado paso elevado para proporcionar un acceso seguro al recinto del nuevo hospital de la Serranía de Ronda para peatones y personas con movilidad reducida. Tampoco se ha llevado a cabo todavía el obligado segundo acceso para vehículos que conectaría la carretera de San Pedro de Alcántara con el recinto de dicho hospital, cumpliendo con las más elementales normas de seguridad. Recordamos que ambos proyectos fueron aprobados como proposición no de ley por el Parlamento de Andalucía en octubre de 2016 y todavía no se han hecho efectivos.
Por último, señora consejera, queremos pedirle, decimos, que sin más dilación se lleven a cabo las actuaciones pertinentes para reconvertir lo antes posible el antiguo hospital comarcal en desuso desde abril de 2017 en el tan necesario Hospital Público Sociosanitario de la Serranía de Ronda. Se trata, como usted sabe, de un proyecto que deberá ser, además, el inicio o centro piloto de una red pública andaluza de hospitales sociosanitarios. Así fue aprobado por la Comisión de Salud del Parlamento de Andalucía en febrero de 2018 y así fue anunciado y prometido por su predecesor en el cargo, el señor don Jesús Aguirre Muñoz, el día 3 de julio de 2019 y avalado en repetidas ocasiones por el presidente de la Junta de Andalucía, señor Moreno Bonilla. Desalienta, sin embargo, comprobar que a pesar de las múltiples promesas, ya saben que el consejero en su intervención esta de julio del 2019 dijo que estaría finalizado para 2019 o principio de 2020, que estaría operativo. Luego el señor Moreno Bonilla en sucesivas visitas a Ronda ha dicho siempre que estaría operativo antes del final de la legislatura anterior, etcétera, etcétera. Pues bien, desalienta comprobar que a pesar de las múltiples promesas, decimos en el escrito, pasan los meses y pasan los años y no se mueve ni un ladrillo, al menos desde nuestra perspectiva. Seguramente recordará que en febrero de 2018, cuando se nos permitió a una delegación de esta plataforma ciudadana asistir al Parlamento andaluz para presentar la iniciativa, tuve ocasión de y de explicarle a usted y al resto de los portavoces de la Comisión de Salud por qué el Hospital Público Sociosanitario de la Serranía de Ronda es tan necesario y por qué ha despertado tanta ilusión entre la ciudadanía. Tenemos que insistir una vez más a este respecto en que son muchas las personas en nuestra comarca que padecen dolencias crónicas o derivadas de su avanzada edad o de alguna discapacidad o con procesos terminales o con trastornos que afectan a su salud mental, etcétera, o bien simplemente que precisan de largas convalecencias o de prolongados tratamientos rehabilitadores hospitalarios, tales como los pacientes de ictus, y que por razones médicas, sociofamiliares o de simple organización asistencial no pueden recibir una atención adecuada en su domicilio. Y esto lo hilamos con lo que hemos dicho anterior de la unidad de cuidados paliativos, tan deficiente. A esto se añade en muchos casos que estas personas tienen una mala situación socioeconómica. También explicamos por qué estos centros hospitalarios son rentables económicamente, ya que pueden servirse de los servicios centrales del hospital comarcal, como son radiología, laboratorio, cocina incluso, etcétera, y descongestionar a decía el hospital comarcal, con un costo mucho menor, puesto que una habitación en un sociosanitario conlleva muchos menos gastos que en un hospital comarcal convencional. Recuerdo que usted acogió este proyecto con mucho interés y que una semana después fue aprobado por la Comisión de Salud con el voto favorable de ustedes. No debemos olvidar que la comarca de la Serranía de Ronda, además de contar con una población de predominio rural muy dispersa y mal comunicada y que es una de las más envejecidas y deprimidas económicamente de Andalucía y donde numerosas personas mayores viven solas, está sufriendo en los últimos años una despoblación alarmante. Por eso es tan importante este proyecto y por eso ha despertado tantas expectativas en las personas de la comarca y de algunas poblaciones próximas de comarcas vecinas que no deben ser defraudadas. Primero, porque la asistencia sanitaria que prestan estas instalaciones es esencial en nuestra sufrida sociedad. Segundo, porque indudablemente será también un revulsivo económico para la zona al proporcionar, como es previsible, numerosos puestos de trabajo de calidad. Nosotros hemos evaluado de nuestra plataforma que entre todos los estamentos, celadores, auxiliares, enfermeros, médicos, en fin, etcétera, etcétera, trabajadores en general, mantenimiento, etcétera, serían más de 300 personas las que podrían componer la plantilla de un hospital de estas características. Y porque consideramos que el mejor garante de la calidad asistencial y laboral es sin duda el servicio sanitario público andaluz. Por eso estamos convencidos, al igual que la mayor parte de la ciudadanía, de que lo más deseable es que tanto la titularidad como la gestión del próximo Hospital Sociosanitario de la Serranía sean públicas. Somos conscientes, le decimos a la consejera, de que la reciente pandemia por COVID ha podido tener mucho que ver con tanto retraso. Pero también es cierto que de haberse llevado a cabo este proyecto tras su aprobación, es decir, a mediados de 2019, haber empezado con esta reconversión, hubiera sido de mucha utilidad
este nuevo hospital sociosanitario durante la pandemia, tal y como se demostró con la reconversión pública del Hospital Militar de Sevilla. Le agradecemos su atención y su ayuda y le reiteramos nuestros mejores deseos. En este sentido, también queremos decir hoy que nos ha llegado información de que, esto ya es independientemente del escrito a la consejera, de que se va a cortar la carretera que une Cortes con Benaján por motivo de una obra. Nosotros entendemos que estas circunstancias son inevitables, pero sí queremos que se garantice y pedimos que se garantice el paso de los vehículos de urgencia y emergencia, es decir, de la ambulancia, por la carretera en obra, que se pueda garantizar al menos el paso de estos vehículos tanto de día como de noche, ya que el recorrido alternativo, una vez cortada esta carretera, supone en tiempo casi el doble que el actual. Pues nada más, muchas gracias a todos ustedes y si tienen alguna pregunta, pues estamos a su disposición.